Mm, Recordarles nuevamente el tema de las citas con los jefes, por favor. Muy importante que antes de que se vayan hagamos la reunión de evaluación final con los jefes. Entonces, porfa, para que estén pendientes, para que me avisen 2 semanitas antes. Yo salgo a vacaciones el 17 de diciembre, pero la idea es, pues, si alguien tiene alguna urgencia de que hagamos la evaluación en esas semanas, pues no tengo problema, me avisa, ¿sí? Lo que me interesa es que no se vayan y dejemos ahí pendientes el tema, los que tengan pues como ya fecha de final de práctica ahorita ¿en qué? En diciembre, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Los que terminan hacia el 31 de diciembre, pues obviamente como Nico tendremos que hacer la reunión antecitos, la semana del 20, o sea, mejor dicho, antes de que empecemos a cantar tu taina más o menos, para que, para que no nos vaya a coger pues como la noche y no vayamos a tener ahí el tema de que se nos quede pendiente la evaluación, ¿vale? Bueno, eh, hoy vamos a hacer un taller que está muy enfocado a que ustedes conozcan parte de lo que, este hijo mío parece un radio, que ustedes conozcan un poquito de lo que va a ser el segundo informe, que es el informe final. El informe final es un informe muy chévere porque pues a mí me gusta mucho porque es donde ustedes hacen la presentación, el planteamiento de su propuesta de valor. Entonces, la idea es, les voy a hablar un poquito sobre el tema de hoy y al final les cuento pues sobre el informe. No nos vamos a demorar mucho, entonces para que estemos por favor muy atentos. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar mi pantalla. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es súper chévere y muchos de ustedes probablemente lo hayan tenido que utilizar en su, dice que tengo recursos deficientes, no sé si de pronto me estén escuchando robotizado, pero bueno, me avisa. Mm, es un tema que es muy bonito y el taller se llama Aprendiendo a ser visibles y básicamente habla sobre el tema de como nuestra creatividad y la capacidad de generar elementos nuevos. Yo una vez hice un curso con una profe de la universidad en tema de innovación, entonces decía ella, ¿quiénes aquí se consideran creativos? Entonces, pues unos pocos alzaron la mano, otros simplemente pues crearon su mano abajo. Entonces dijo, ¿quién tiene aquí en este salón, quién tiene hemisferio izquierdo? Pues todos obviamente alzamos la mano, ¿no? Pues, ¿quién no va a tener hemisferio izquierdo? Entonces dijo, por principio y ¿cómo se dice? Por anatomía, todos somos creativos. ¿Por qué? Porque todos tenemos hemisferio izquierdo. Entonces, básicamente de eso se trata el tema. ¿Listo? La creatividad, dice, es la capacidad de generar elementos nuevos, ¿vale? Y esa creatividad también, pues, en algún momento, uno de los autores lo definieron como la habilidad de producir ideas novedosas y apropiadas en cualquier rama de la actividad humana, desde las ciencias a las artes, la educación, los negocios y todos los días. O sea, es la habilidad de producir ideas novedosas. A veces nosotros esperamos que se nos ocurra la idea así, la que cambió la historia del universo, y resulta que cosas muy sencillas pueden marcar una diferencia. Yo he tenido reuniones con jefes de sus compañeros anteriores donde me dicen los jefes, mira, es que el estudiante o la estudiante hizo un cuadro de Excel que, mejor dicho, logró organizar todo lo que nosotros teníamos en desorden. Entonces es eso. Muchas veces queremos hacer cosas demasiado novedosas, impactantes, o sea, como gran escala, pero resulta que a la mano tenemos alternativas que claramente nos permiten como generar trabajos de impacto que sean muy importantes para el entorno en el que estamos. ¿Listo? Si van habiendo preguntas, me cuentan. ¿Listo?
Ustedes son muy calladitos y entiendo que están cansados y todo, pero la idea es que si tienen alguna pregunta o una inquietud, me van a preguntar. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio cortico. En una hojita de papel que ustedes tengan ahí o en un correo, lo que tengan ahí a la mano, en su computador, en su celular. Vamos a listar 10 cosas que usted quisiera que el ser humano pudiera hacer, pero que por su condición humana no puede. Escriban ahí rápidamente 10 cosas o las que se les vengan a la mente. Si son menos, no importa, pero tratemos de hacer una lista de 10 de esas cosas que ustedes quisieran que el ser humano pudiera hacer, pero que por su condición humana no puede. Hijo, ven para acá. A que no te esté viendo de la ventana. No, ven para acá. Cuidado con eso. No le vas a poner el pesado, la colonia. No le vas a poner el color de todo. No le vas a poner el color de todo. Bueno, ¿qué se les ocurrió? Váyanme contando de esas cosas que usted quisiera que el ser humano pudiera hacer, pero que por su condición humana no puede. ¿Cuáles se les vinieron a la mente? Profe, pues a mí se me ocurrieron unas cosas, pero no sé si está muy, No, muy dale. locas. Ujú. Pues yo puse volar, Ajá. poder activar el 100% del cerebro, Ujú. teletransportarse, Ajá. comer sin engordar. Esa es la mejor. O sea, no está tan loca, esa es la mejor. Y ya iba por ahí. Ok, súper, listo. Dani aquí nos dice ser invisible y teletransportarse. Chévere, listo. ¿Quién más? ¿Qué otras ideas hay? Cata, ¿qué se te ocurrió? Gaby. Ah, Daniela, Vero, Andrés, Oscarina. ¿Qué se les ocurrió? A mí nos pongan lo mismo. ¿Nada? No se fueron todos y nos dejaron aquí solos, vea, pues. Bueno, ¿nadie tiene más ideas? Voy para la cámara. Bueno, está bien, pues. Asumamos que están ahí. Bueno, aquí hay una de las posibles respuestas. Aquí hay una de las posibles respuestas. Están, como decía María, volar, respirar bajo el agua, ser invisible, teletransportarse, ser inmortal, estar en 2 sitios al mismo tiempo, ser inmune a las enfermedades. Esa sería muy útil en este momento, ¿cierto? Respirar bajo el agua, predecir el futuro, indistinguirse, todo así.
Leer la mente, volar, teletransportarse. Ok. Estar solo, estar en dos sitios al mismo tiempo, ver a través de las paredes, atravesar las paredes, meterse en la cabeza de los demás, leer el pensamiento, detener o viajar en el tiempo y comer todo lo que uno quiera sin engordarse. ¿Sí? Que no estaba tan loca. Sí. Estábamos cerquita. Bueno, entonces lo que nos dice la teoría, pues como los que se han encargado de investigar sobre todo este tema, dice que el 98% de los niños entre 3 y 5 años son considerados genios creativos. ¿Y por qué será que pasa eso? Resulta que los niños, ustedes ven los que tienen hermanitos, primitos, sobrinitos o hijos, pues entre los 3 y los 5 años los niños no tienen límite, su imaginación no tiene límite y entonces ellos se meten en la película y ellos tienen la capacidad de ir corriendo y sentir que van volando, ¿sí? Entonces, fíjense que todas esas cosas son las que van haciendo que, pues, en la medida que vamos creciendo, como que ya hayan diferentes formas de pensarlo y asumirlo. Tengo internet terrible. Listo, dale. Entonces, entre los 3 y los 5 años, los niños no tienen mayores prejuicios, simplemente van viendo, van aprendiendo, van viendo películas, van teniendo sus propias imaginaciones y creen que todo lo pueden hacer. Entonces, fíjense cómo este porcentaje tan alto. Luego viene esta que nos dice que entre los 5 y los 10 años están alrededor del 32%. ¿Qué pasa entre esos 5 y 10 años? Cada vez van habiendo como más, vamos metiendo más a los niños dentro de un marco como muy rígido de lo que se puede, de lo que no se puede, de lo que es adecuado, de lo que no es adecuado, de lo que es posible, entre comillas, para nosotros o para nuestro entorno. Y entonces fíjense que ya desciende de un 98% que veníamos hablando a un 32%. ¿Listo? Y solo el 10% después de los 10 años es considerado un genio creativo. ¿Por qué será? Pues porque cada vez vamos teniendo más, nos vamos metiendo como más como en ese marco tan rígido y cada vez vamos como dándole menos valor a esas ideas y vamos haciendo como que cada vez esas cosas como María lo dijo, yo no sé si será muy loco y pues y mira, no era tan loco, está dentro de lo que muchas personas quisiéramos que pasara y no pasa. Y a veces nosotros tenemos muy buenas ideas y resulta que decimos, no, definitivamente no, eso no puede ser. Entonces, fíjense que ese 10% apenas es el que se mantiene como lo que se considera genios creativos. Del 6 al 10, ay, perdón, del 6 al 10% se considera que tienen éxito asociado a su nivel de inteligencia, entendido como el coeficiente intelectual, ¿cierto? Pero miren que es un porcentaje muy bajito, solo el que predice, que el que dice o el que nos muestra que entre el 6 y el 10% tienen éxito asociado al nivel de inteligencia. Entonces el otro porcentaje restante, pues ¿a qué se debe? Pues a las otras características que son las que nos permiten ser creativos, innovar, crear nuevas posibilidades. El 60% de los ejecutivos consideran que la creatividad es la habilidad más importante en los empleados. Y miren que yo en este trabajo, por ejemplo, con los muchachos y con los jefes, cada día confirmo más eso. Y es que los jefes generalmente piden a sus estudiantes y piden estudiantes universitarios por esa frescura que traen. O sea, ustedes vienen sin sesgos, ustedes como nunca han trabajado en esa organización, entonces muy probablemente llegan a conocer todo y a generar propuestas que son muy creativas.
Entonces, como les decía al principio, el cuadro de Excel, que uno dice, ay, no, de verdad, ¿en serio? O sea, un cuadro de Excel fue lo que te inventaste. Sí, un cuadro de Excel. Y ese cuadro de Excel pudo generar un impacto impresionante. Entonces, fíjense que muchas veces eso que nosotros decimos, no, yo creo que eso no funciona, pues eso es lo que más valoran los ejecutivos, esa creatividad y esa capacidad para generar nuevas ideas y nuevas propuestas. El 25% de los empleados consideran que utilizan su potencial creativo. Pasa con mucha frecuencia que las personas, después de que ya están cierto tiempo en las organizaciones, empiezan a hacer lo que llamamos comúnmente la zona de confort. Y esa zona de confort hace que como que todos los días hagamos las cosas de una forma tan operativa y tan mecánica que nos olvidamos de que podemos hacer todo de una manera diferente. Entonces, desde ahí es que nos dicen que solo el 25% de los empleados consideran que utilizan su potencial creativo. Y muy probablemente ese potencial creativo lo usan las personas que están ligadas a entornos creativos, son las que más lo reconocen, porque las personas que están vinculadas a organizaciones tradicionales muy probablemente no se sientan que están usando ese potencial creativo. Entonces es por esto que fíjense que es un porcentaje muy bajito en relación pues como a lo que uno esperaría que fuera un empleado dentro de la organización. ¿Sí? Para todo esto que les he venido contando, hay unas barreras, ¿cierto? ¿Y cuáles serán esas barreras? Pues una son los patrones que tenemos. Entonces, eh, todos esos patrones de conducta, de llevar a cabo las cosas, de organización, que muchas veces como que son los que nos limitan en esa creatividad. Entonces, entendemos dentro de las barreras los patrones. Aquí hay un tema muy fisiológico y es que nuestro pensamiento tiene varios niveles, ¿cierto? Entonces, esos varios niveles están ubicados en las diferentes partes de nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, el cerebro creativo está ubicado en toda la corteza cerebral, entonces en la parte intelectual, el hablar, el pensar, la literatura, el arte. Y fíjense que pues eso es una gran parte de nuestro cerebro. Fíjense que es casi como que toda esta parte la que estamos utilizando para toda esa parte creativa. Luego viene el cerebro límbico, que es el emocional, y el cerebro reptiliano, que es la supervivencia, la reacción a lo externo, ¿cierto? Entonces, fíjense que las otras son pedacitos mucho más pequeños y muchas veces damos mucha más importancia o dejamos que salga mucho más a flote este cerebro emocional, el cerebro instintivo. Y resulta que este creativo tiene un gran porcentaje de nosotros a nivel fisiológico. Y eso es lo que nosotros como que no le damos la suficiente cabida. Entonces, eso se hace parte como de lo que debemos saber para poder entender que nuestra creatividad es algo que está ahí, a la orden, disponible en nuestro cerebro y que en cualquier momento lo podemos utilizar. Otra de las barreras que encontramos es el ambiente no creativo. Y yo creo que muchos de ustedes o algunos se habrán encontrado en organizaciones ¿con qué? ¿Con qué? Con la típica frase de eso ya lo hemos intentado. O la otra frase es aquí siempre lo hemos hecho así. O eso ya lo hicimos y no funciona, ¿cierto? Entonces, ese es el típico ambiente no creativo, donde uno llega a proponer, a generar ideas diferentes y resulta que se le dice, no, pero eso ya lo hicimos, no, pero eso alguna vez, hace tiempo, alguien que estuvo aquí lo intentó y eso no funcionó. Entonces, fíjense que esa es una de las barreras donde uno empieza a generar ideas y ustedes llegan como esa esponjita, como dicen muchos de los jefes, llegan como esa esponjita y resulta que llega un momento como que la esponja se queda ahí como quieta porque están en un ambiente que no es creativo.
Y como que ustedes sienten, pero bueno, ¿y aquí qué más hago? O sea, ¿qué más propongo? ¿Qué más digo? Y si digo, entonces al jefe no le gusta, los compañeros me miran feo, y entonces se empieza a generar como todo ese ambiente. ¿Listo? La primera buena respuesta. Mm, a veces nos enfocamos mucho en que la primera opción esa es, ¿cierto? Y como que cortamos la posibilidad de generar nuevas alternativas. Esto también pasa mucho en las organizaciones. Hay jefes que tienen como sus colaboradores que son más allegados, más cercanos, el que lleva mucho tiempo, el que siempre ha estado ahí, y entonces, ¿y si lo hacemos así? Sí, sí, hagámoslo así, pues eso ya ha funcionado así, entonces sí, sí, no, hagámoslo así, está bien, me parece bien. Y resulta que no dan la posibilidad de que las otras personas participen. Otros lo que pueden hacer es invitar a una lluvia de ideas. Entonces, ¿qué hace la lluvia de ideas? Facilitar que hayan muchas opciones que puedan ser útiles y otras que definitivamente uno diga, no, es así, aquí no cuadra. Pero lo que permite es que las personas se sientan parte de y que puedan ser partícipes de algo específicamente. Entonces, esa es otra de las barreras que generalmente se encuentran, esa primera buena respuesta, o sea, como que siempre valorar esa y ya me quedo con esa, no busco ninguna otra alternativa posible, ¿vale? El miedo, a veces nos da miedo como proponer, generar alternativas, generar cambios, nos genera mucha ansiedad generar cambios. Por ejemplo, yo he visto que en las organizaciones ese tema de la implementación de SAP, eso ha sido para muchas organizaciones muy complejo, ¿cierto? En otros casos, por ejemplo, cuando en las organizaciones hay adquisiciones, entonces que una empresa compra la otra, cuando empieza a haber recorte de personal, cuando empieza a haber cambios como este que nos llegó así de repente. Un día estábamos en la universidad trabajando y al lunes siguiente ya no volvimos y ya no volvimos. Entonces, todas esas cosas generan miedo y muchas veces es esa incertidumbre que se siente y que no tenemos la posibilidad nosotros como de controlar. Porque ¿qué pasó, por ejemplo, con este tema de la pandemia? La pandemia es el mejor ejemplo que hay. Muchas organizaciones entonces empezaron como que a tratar de acogerse a lo que el gobierno iba diciendo. Entonces, primero todo el mundo en la casa, virtualidad. Entonces, virtualidad, pero entonces virtualidad con condiciones. No puedes usar Zoom, tienes que usar solo Teams, no puedes usar la cámara, no puedes usar tal, no puedes, un montón de restricciones. Entonces, muchas veces empieza uno a sentirse como que ante tantos cambios y ante la incertidumbre de, bueno, esta vaina hasta cuándo va, empieza a sentir miedo. Puede ser, pueden haber dos opciones, o que yo me sienta como un, dos, tres congelada, o que yo sienta miedo, porque no sé qué va a pasar. Entonces resulta que imagínense que como ya muchas organizaciones empezaron a hacer todo su trabajo desde casa, pues entonces llegó el momento en que claramente se vio la necesidad de que pues ya no era necesario, por ejemplo, los edificios donde las empresas tenían a la gente, todo ese tema de tecnología, todo ese tema de infraestructura, de personas de aseo, de personas de vigilancia. Entonces encontraron una forma muy útil de poder recortar costos. Entonces imagínate las personas que están en un nivel, por ejemplo, las personas que acompañan el tema de los tintos, del aseo, ¿qué sentirían al ver que ya no volvió nadie a trabajar a esa sede? Muy impresionante, porque es que, pues, si no hay trabajo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que muchas veces eso es lo que vemos también en las organizaciones, como ese miedo frente a los cambios, frente a lo novedoso, frente a lo que no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Y el sesgo, muchas veces estamos sesgados. Es lo típico que pasa, por ejemplo, en la política, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo con la ideología de X o Y candidato,
¿cierto? Y yo tengo un sesgo porque mi pensamiento se ha ido estructurando y estoy de acuerdo con estas y estas ideologías, ¿cierto? Pero entonces ese es el sesgo. Cuando yo me dicen algo de otra ideología o me hablan sobre la ideología que yo tengo, pues entonces simplemente ya va a haber un sesgo. Y muchas veces las organizaciones están así, también como polarizadas hacia ciertas cosas. Entonces, no, es que eso de la tecnología, no, eso es terrible, no, aquí ya han implementado como 3 sistemas de esos, ninguno ha funcionado, eso siempre vienen, tratan y entonces al final en el cierre eso es un despelote horrible, eso no ha funcionado, entonces siempre hay un sesgo en relación a las cosas que han sido como que implementadas con anterioridad y no han funcionado. ¿Por qué no funcionaron? No lo sabemos. ¿No? Pero lo importante es como que tengamos esa capacidad de abrir nuestra mente y no quedarnos en una sola posición, que es lo que pasa en muchas organizaciones en diferentes temas, ¿no? Bueno, la otra barrera que encontramos es el negativismo. Sí, sí se guía esto. Es el negativismo. El negativismo, pues eso no es una buena idea, no, eso aquí no funciona. Esta va a ser otro intento fallido. Definitivamente ese sistema no es para esta organización. Definitivamente ahora que llegue la otra empresa, entonces ahora sí vamos a quedar peor que lo que estamos. Entonces, fíjense que siempre son como lo mismo que decía al principio, los bloqueos que tenemos frente a las diferentes situaciones. Y hay personas que son, súper negativas, demasiado negativas. Y en las organizaciones eso es muy evidente. Entonces, les hace uno una campaña de bienestar enfocada al manejo del estrés y no, eso no sirve para nada y eso para qué si el jefe de todas formas viene y le habla a uno feo. Entonces, bueno, los invita a uno a un taller orientado a la comunicación efectiva. No, pero eso sí no se lo dan a los jefes, eso no sirve para nada, eso no, ¿para qué le hacen perder a uno el tiempo? Si no invitan a los jefes son los que tienen que tomar esos talleres. Y ustedes se van a encontrar muchos comentarios que son así en las organizaciones. Entonces, desde ahí, esa se convierte en una barrera también para todo este tema de la creatividad. Diferir el juicio. Entonces, muchas veces también nos enfocamos únicamente en cómo hacer un juicio y tratar de diferir ese juicio. O sea, no nos encargamos como de buscar cuáles serían las otras alternativas, qué podría ser útil, si no es esto, entonces, ¿qué es? Entonces, muchas veces nos quedamos con ese juicio que nos hacen frente a una situación, frente a una herramienta, frente a una posibilidad, y nos quedamos con eso, ¿sí? Eso no sirve, y ya, ese es el juicio. Y no nos damos la posibilidad de decir, bueno, eso no sirvió, pero no sirve ¿por qué? O a qué le digo, o por qué digo yo que definitivamente no sirve, en qué momento lo utilizaron, o si fue efectivo o no fue efectivo, qué parte fue efectiva y cuál no. Entonces eso es como básicamente el tema. Y hay personas que también todo el tiempo dicen esto. Es muy importante, muchachos, que ustedes estén atentos al lenguaje que ustedes usan. ¿Por qué? Porque en las organizaciones también nos encontramos muchas, no, pero eso sí definitivamente es lo peor que han podido hacer. No, pero de todas formas, fíjense que eso ya lo intentaron y no funcionó. No, pero eso para qué, si definitivamente en este entorno y con esta situación económica tan difícil, eso para qué traen ideas de esas si eso no sirve. No, pero si la vez pasada el jefe hizo una propuesta y no, nadie copió. Entonces siempre ponemos como no, pero. ¿Mm? Y ese no, pero es la forma perfecta para como nosotros mismos escabullirnos y seguir en la misma posición cómoda en la que venimos. ¿Mm? No generar alternativas creativas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues sí, y
Entonces, aparte de que tengamos esta opción, ¿cuál otra más tenemos? Entonces, sí, y si hacemos esto, sí, y si hacemos esto, y si proponemos esto, y si pensamos en esto, y si nos vamos a esto, y si tenemos esta opción, esta en cuenta, esta otra opción. Entonces, aquí lo más importante no es quedarnos en las barreras, sino en cómo nosotros podemos lograr rescatar esa creatividad que nosotros tenemos, que es humana, es una característica humana. O sea, ustedes se fijan, por ejemplo, los perritos no son creativos. Ustedes se fijan en un pajarito no es creativo. Muy probablemente ellos, su cerebro está distribuido de una forma muy diferente. Entonces, nosotros tenemos esta bondad de tener un cerebro que su mayor porcentaje está siendo utilizado para temas que muchas veces ni siquiera vienen al caso y estamos desperdiciando la posibilidad de generar esas propuestas creativas e innovadoras. ¿Sí? Entonces, bueno, este cuadrito no, este cuadrito casi no me gusta. ¿Qué podemos hacer? ¿Listo? Generar conciencia. Y esto es lo mismo que yo siempre les recomiendo en muchas situaciones, es generar esa conciencia. Entonces, nosotros cuando generamos, el ser humano tiene una ventaja, y es cuando genera conciencia, tiene la posibilidad de generar cambios y ser diferente. Pero si yo sigo por la vida así, navegando totalmente, pues como ajeno a eso, entonces pues simplemente no va a pasar nada. Cuando yo genero conciencia de que, bueno, me pucha, yo tengo un cerebro creativo y resulta que no lo estoy utilizando y resulta que llevo 20 años haciendo lo mismo y resulta que 20 veces me han dicho que no, esto no se puede y entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues entonces generar la propuesta. Entonces para el siguiente grupo primario, entonces voy a proponer esto. Para la siguiente reunión con mi jefe voy a tener en cuenta esto. O sea, es como nosotros poder estar mucho más conectados con eso que nosotros podemos generar, producir impacto, generar ese impacto va a ser lo más importante. Y eso lo logramos teniendo conciencia. También uno encuentra en las empresas muchas veces esas personas que llevan 20, 30 años trabajando en el mismo puesto, haciendo la misma organización, haciendo lo mismo, y resulta que, pues, uno dice, ve, ¿y qué? No, ¿y qué estudió ella? No, yo estudié administración, y entonces, ella estudió mientras trabajaba, y, ¿no? Y se graduó y lleva 20 años ahí haciendo lo mismo. Es la tesorera de la empresa, o es la contadora de la empresa, o es la revisora fiscal. No es como que ve, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen para estar tanto tiempo en una misma organización? Entonces, fíjense como en la importancia de generar esa conciencia. O sea, siempre que yo tenga la posibilidad de generar cambios que me permitan hacer uso de mis diferentes facultades, háganlo, háganlo. Porque es que, porque es que imagínense uno como momificado en una empresa, o sea, como ahí todos los días haciendo exactamente lo mismo. ¿Y dónde está la creatividad, la innovación, como, así como dicen, la sal de la vida? Entonces, siempre que ustedes se sientan que están como en ese momento de 1, 2, 3 congelado, pues traten de generar esa conciencia de, bueno, pucha, ¿qué me está pasando? Y ya, o sea, si ya me aburrí de ese trabajo, pues bueno, empiezo a hacer todas las acciones que corresponden a tener un trabajo que me permita generar ese impacto y me permita hacer uso pues de todo esto que tengo aquí y que puede generar muy buenas alternativas. ¿Listo? La creatividad está disponible para todos. El pensamiento creativo no es un talento, es una habilidad que se puede aprender. Y fíjense que no es ni siquiera aprenderlo, es de usarla, porque acuérdense lo que les decía al principio. El 98% de los niños entre los 3 y los 5 años son genios creativos. Entonces, qué bueno sería nosotros poder fomentar en nuestros niños, hijos, primitos, hermanos, sobrinos, lo que tengamos a nuestro alrededor, como esa creatividad. O sea, no decirle, ay, no, eso no existe, no corras así, que eso no existe, ay, no, olvídalo, tú no vas a volar. Pues obviamente tengo que estar pendiente de que pues, el chino no vaya a salir volando, pues porque
está en un cuarto piso y muy probablemente no caiga con la suficiente seguridad y cuente con suerte de que arriba. Pero lo más importante es como nosotros generar esa capacidad de decir, bueno, o sea, hasta dónde la imaginación. Imagínense que en estos días me pasó algo muy chistoso. Mi hijo tiene 5 años, ¿no? Va a cumplir 6 ahorita en enero. Y resulta que está con el tema de los dientes. Y resulta que se le aflojó un diente y le empezó a salir el otro. Y entonces yo le dije, ay, amor, ¿qué es eso tan bonito? Entonces vamos a tener visita. Entonces me dijo, sí, mami, ¿de quién? Y yo le dije, ay, pues yo no sé tú a quién quieras invitar, si al ratón Pérez o a la hada de los dientes. Y me dijo, no, yo quiero que venga el ratón Pérez. Y yo le dije, bueno, listo, está bien, invitamos al ratón Pérez. Y entonces me dijo, ah, bueno, listo, mami. Y se queda pensando y me dice, mami, pero una pregunta. Y yo, ¿qué, mi amor? Me dice, ¿el ratón Pérez es realidad o es fantasía? Y yo, ups. Y yo le dije, ay, hijo, no sé cómo tú lo quieras ver, pero pues déjalo que pase por este tiempo a ver qué pasa. Y entonces me causó mucha curiosidad su pregunta, porque él me dijo así como, ¿es realidad o es fantasía? Y yo es que, malgrado rostro. Bueno, el día que se le cayó el diente vino el ratón Pérez y todo el cuento. Pero fíjense cómo nosotros empezamos y después llega alguien, y ustedes saben cómo es todo este tema, llega alguien que le dice que el ratón Pérez son los papás, llega alguien que le dice que el niño de Dios son los papás, llega alguien que le dice que eso no existe, y entonces todo como que se va limitando esa capacidad de soñar, de fantasear, de tener como esos recursos a la mano. Entonces, fíjense que no es algo que nosotros digamos, o sea, es imposible de cultivar o de tenerlo dentro de lo que es importante para nosotros, pero sí es importante fomentarlo. O sea, es importante que no tratemos de hacer que nuestros niños sean tan racionales desde el inicio, porque fíjense que, a lo que confluye todo esto es que van perdiendo la racionalidad, la creatividad, ¿no? Esta empodera a la gente adicionando fuerza a sus habilidades naturales, lo que mejora el trabajo en equipo, la productividad y finalmente las utilidades. Fíjense que cuando uno siente que su trabajo tiene un impacto, el empleado, la persona se siente empoderada, se siente que es útil a la organización, se siente que genera un aporte importante a la organización. Entonces, fíjense como de la importancia de esto, o sea, como jefes, como líderes, como personas, como parte de un equipo, poder decirle al jefe, mira, yo creo que necesitamos muchas ideas para poder sacar este tema adelante. O ¿qué tal si hacemos una reunión? Ustedes simplemente pueden generar la propuesta y que a partir de esa propuesta se haga como toda una reunión que su foco sea la creatividad, una cosa así. Entonces, desde ahí es como poder darle valor y lugar a esa creatividad para que pueda fluir. ¿Listo? Bueno. Hay una herramienta muy bonita que yo creo que la mayoría de ustedes la han visto porque en la universidad es una de las herramientas que más se les transmite a los estudiantes y es este tema del design thinking. Entonces, ¿qué busca esta metodología? Es la empatía, el ponerse en los zapatos de los usuarios, la definición, definir de forma clara el problema a solucionar, generar ideas, o sea, soltar tantas ideas como sea posible para solucionar el problema, no importa qué tan útiles o no sean. Prototipos, llevar a la realidad la idea y la evaluación, que es ensayar y dar a los usuarios los prototipos sin mayor explicación para probarlos. Entonces es como todo el proceso, el flujo del proceso, desde el momento en el que yo identifico que hay un problema, ¿cierto? Me pongo en los zapatos de esa persona que está teniendo ese problema y empiezo a generar como todo un flujo de ideas para poder llegar a la solución, ¿cierto? Esa es una herramienta que es muy útil, pues sí puede ser, pues viene del diseño, pero básicamente está siendo muy utilizada en temas de innovación. Bueno,
Este es el diseño mindset que está centrado en el usuario, entonces esto se enfoca mucho en todo el tema de las necesidades. Esta es otra metodología que también es muy útil. Y aquí, pues vamos a ver ya, a identificar, bueno, qué son las necesidades, ¿cierto? La necesidad, que porque cuando hablamos de que necesitamos una solución a un problema, siempre sale de una necesidad. Entonces, la necesidad es un enunciado de un resultado esperado, ¿cierto? De algo que nosotros deseamos o esperamos que se lleve a cabo, ¿cierto? Bueno, aquí hay unas imágenes, por ejemplo. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué necesitan estas personas que están en esta foto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que necesitan estas personas que están en esta foto? Si quieren por el chat. Un puente. Un puente. ¿Qué más podrían necesitar ellos? Otro vehículo. Otro vehículo. Muy bien. Ok, súper. ¿Qué necesitan estas mujeres? Agua potable en sus casas. Sí. Ujú. Ok, ¿qué más pueden necesitar? ¿Solo agua? Ujú. ¿Qué necesita esta mamá? Atención. No sé, alguien que me ayude. ¿Algo más? 4, 9. Dice Ricardo Arjona que las necesidades son verbos, las soluciones son sustantivos. ¿Mm? Las necesidades duran más que cualquier solución específica. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hace parte de lo que organizacionalmente pasa con frecuencia y que muchas veces no tenemos presente. Entonces, las necesidades, puede que yo tenga una solución específica, yo diseñé el sistema o la herramienta o la interfaz, la interacción, la TL, lo que ustedes como la quieran llamar, lo que sea, que es la solución específica, pero si yo no me doy cuenta de cuál es la necesidad puntual, esa necesidad va a permanecer ahí y va a durar mucho más que una solución específica. ¿Listo? Vamos a ver si aprendieron una lección. Entonces, aquí, ¿cuál es la necesidad? Venimos de 1948, donde había un álbum o LP. En 1963 pasamos a los cassettes. Y hoy tocaron cassettes todavía. De pronto ustedes no, a ustedes les tocaron los CDs. El reproductor MP3 en 1998 y los servicios de streaming desde el 2005 en adelante. ¿Cuál es la necesidad ahí puntualmente? ¿No hay necesidad? Pues era un verbo, tal vez diversión, pero no sé. Ok. Sí, está asociado. Facilidad de acceso. Facilidad de acceso, exacto. Muy bien. Entonces, fíjense, la necesidad de escuchar música, la necesidad de escuchar música de modo portátil, ¿sí? Al principio era solo escuchar música, luego ya de modo portátil, y luego la necesidad de acceder rápido a tu música, porque por ejemplo, ¿qué te permiten esos reproductores y los servicios de streaming? Pues tener clasificada la música que a ti te gusta
y poderla tener a la mano para escucharla en cualquier momento, en cualquier situación. Y entonces, y la necesidad de cargar y personalizar toda una librería de música. Entonces, ya no tengo que escuchar la música que tiene la emisora, ya no tengo que escucharme todo aquí como en el cassette. Yo me acuerdo, o en el CD, bueno, en el CD ya uno podía poner, avanzar y ya pasaba a la siguiente canción, pero en el cassette uno le tocaba ahí quedarse a ver si le pegaban como caiga en la nota más o menos. Y entonces le tocaba a uno quedarse ahí avanzando, avanzando en la cinta a ver a qué hora llegaba la canción que uno quería escuchar. Entonces, fíjense que ya cada vez va evolucionando más la necesidad y entonces en este momento ya cuando se crean estos sistemas, entonces la necesidad de cargar y personalizar toda una librería de música. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Cada vez las necesidades y van a permanecer, o sea, no se va a ir en el tiempo porque necesidad de descubrir música era la última. Eso no se va a perder ni se va a diluir en el tiempo porque la música es algo que siempre te acompaña en diferentes momentos. Hay personas que van manejando, necesitan música, hay personas que para estudiar necesitan música, hay personas que para eh, hacer deporte necesitan música. Bueno, mi infinidad de situaciones, la música se convierte como en parte de tu compañía. Entonces eso es como lo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Cuando estás ideando, entonces haz una lista de todas las ideas, así como les dije al principio, esas 10 ideas que ustedes quisieran que les tuvieran, pero que no puede porque por la condición humana. Hagan una listica, hagan una listica. Miren que el escribir muchas veces uno le da pereza, pero se vuelve una herramienta muy útil porque es la posibilidad de uno poner ahí como en limpio esas ideas, como ve, yo no he visto esto, esto es interesante. Entonces, escribirlo, como poderlo no solo tenerlo aquí en la cabeza, sino también escribirlo, es muy útil para generar cosas nuevas. Es divertido. Invéntate cosas locas, cosas que sean, no diga, y esta sí es la más loca de todas, pero me encanta. Y entonces, pues, hagámosle. Sí, definitivamente es una idea que está loquísima, pero que tiene lugar a lo que estás haciendo, pues avanza. ¿No? Encuentra un nuevo ángulo. Es la posibilidad de ver las cosas desde diferentes puntos de vista. A veces nos quedamos con una sola posibilidad y resulta que nos perdemos de todas las opciones que hay en el universo. Fíjense que muchas veces andamos así, como los caballitos cuando les ponen esas cosas que no sé cómo se llaman, y entonces nos perdemos pues como todo el resto de las cosas que pasan en este panorama. Entonces, fíjense que es la posibilidad de yo poder encontrar, ve, y si esto lo hacemos así, de esta forma, ¿será que funciona? Eso es muy útil. Hacer una lluvia de ideas para obtener nuevas cosas, fundamental, siempre, o cuando están en esos equipos, yo veo que hay muchos equipos que a veces como que se quedan ahí estancados, bloqueados, como que no hay alternativas, como y qué más se nos ocurre, qué más, y no pasa nada, y no pasa nada. Entonces se vuelve muy útil esa lluvia de ideas y utiliza diversas asociaciones. Entonces no es únicamente esto se puede asociar con esto, sino que con qué otras cosas es posible. Es como cuando uno hace esos mapas mentales que hacía uno antes en, en el colegio o en el principio de la carrera. Y entonces es poder asociar una idea con muchas, con varias alternativas. Eso también es útil para el tema de la creatividad. ¿Vale? Bueno, entonces, para no demorar mucho la cosa, ¿cuáles son todas las formas de sacar el hipopótamo de la tina? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo sacamos a este pobre hipopótamo de esta tina? ¿Pero en qué sentido, profe? ¿Como de la estatua? Sacarlo de la tina. Necesitamos sacarlo de la tina. Quitándole el agua. Sacándole el agua. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra idea?
Dándole algo más de comer. Motivándolo con comida. Bien. ¿Quién más? Más se les ocurre. Están más silenciosos que todo el resto de las clases. ¿Y si rompemos la tina? ¿Y si la volteamos? ¿Y si enjabonamos el hipopótamo? ¿Y si, bueno, no sé, hay muchas alternativas? Entonces, pues la idea es que siempre tengamos a la mano por diferentes, diversas, divertidas, locas, pues alternativas que nos permitan dar solución a una necesidad específica. ¿Listo? Bueno, entonces, hay muchas formas de generar ideas. Lo que sigue acá es bastante ya mucho más enfocado en tema de generación de ideas. Entonces, una de las que más funciona es las técnicas creativas, es el tema de ideación. Una es la lluvia de ideas, ¿cierto? Es una técnica nominal. Cada persona dibuja y escribe sus ideas, las menciona, se menciona, está re mal escrito, y la pega. No se discute la idea, solo se comparte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Pues que las personas a través de imágenes puedan como plasmar sus ideas. Esto puede ser muy útil para las personas cuando tienen afinidad, por ejemplo, para gráfica, para escribir o hacer algo. A mí, por ejemplo, me ponen a dibujar y soy pésima dibujando, entonces yo puedo hacer algo mucho más simbólico y que represente esa idea de lo que estoy pensando. Pero entonces puede ser útil en entornos donde la gente tenga de pronto cierta habilidad para generar pues como temas gráficos o de manualidades, ¿no? Otra estrategia que se utiliza mucho es idear, entonces divergir y converger. Entonces, fíjense que es cuando todas las opciones confluyen en un solo punto o cuando de una opción salen varias cosas. A eso se refiere esto. Entonces, como que es la posibilidad de ver las situaciones desde diferentes perspectivas, ¿vale? Y por último, está este tema del idear converger y los hits. La idea es que se generan como muchas ideas y a partir de esas ideas entonces yo rescato cuáles son esas que efectivamente pueden ajustarse en un mayor porcentaje a eso que yo necesito. Porque aquí van a salir muchísimas, pero de esas que van a salir, yo necesito hacer como rescatar cuáles son esas que me van a permitir avanzar en esa necesidad que tengo específicamente. ¿Listo? Bueno, ¿qué se llevan el día de hoy? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Chévere? Entonces yo creo que ¿Aburrido? es súper importante ese tema de la creatividad. Es algo que me acuerdo que estaba hablando con mi jefe en estos días, de que a veces uno se centra mucho en las tareas como administrativas y técnicas, que es algo que estaba pasando mucho con mi área, que es mercadeo, y que teníamos que tratar de sacar un tiempito, un rato para ver qué ideas podíamos explotar. Y pues no, a mí el lado creativo me encanta, me fascina. Yo me doy cuenta que es como lo que más me apasiona y complementarlo con el tema de la publicidad, porque uno no se da cuenta de las ideas que tiene hasta que las hace y se da cuenta como que, pucha, yo logré esto, yo tuve este impacto y me parece súper valioso como seguir potencializándolo, porque en serio es algo como los datos que mostrabas al inicio, que es impresionante, ¿verdad? Uno de niño tenía una imaginación impresionante y quería comerse el mundo y mientras crece como que uno lo deja a un lado y siento que como adultos uno tiene que seguir como con un corazón de niño. Así es, eso es muy cierto y muchas veces cuando estamos ya en esos momentos de verdad a nivel laboral y profesional es cuando dice uno, "Ay, madre, qué importante era darle la posibilidad de dejar volar la imaginación a ver qué más se le ocurre a uno, porque muchas veces como que uno queda ahí como que un, dos, tres congelado, ¿y qué más se te ocurre? Y como que
Y entre más te digan que piensa ideaciones como así como el miquito allá palmoteando y uno es como que, pucha, ni se acuerda de todo menos de generar una propuesta creativa. Entonces, sí es por eso es que es importante como uno estar muy conectado siempre con dejar volar ese pensamiento, esa imaginación y no quedarse únicamente en lo que es posible, sino también, bueno, a veces como que, ay, tan chévere que sería uno poder hacer esto, ¿cierto? Y bueno, pues como dejar que su imaginación vuele un poco. Bueno, les voy a mostrar aquí. ¿Alguien quería hablar un poquito más sobre su aprendizaje? Ay, no puede ser, me metí al que no era. Ah, ya, listo. Bueno, aquí hay una cosa que se llama informe aprendiendo a ser visibles, ¿cierto? Es el último informe. Yo les voy a mostrar aquí. Está desajustado la fecha, bueno, tengo que ajustarlo. Pero básicamente lo que quiero mostrarles, si de pronto se los mando mañana ahí por el chat, les mando esto. Entonces aquí está toda la contextualización. Dice, este informe es un instrumento de autorreflexión donde cada estudiante identifica una situación de su práctica que fue significativa en términos de aprendizaje para su desarrollo personal y profesional. Consta de dos aspectos, propuesta de valor y una autorreflexión, donde se aporta sobre el aporte realizado. Entonces, ¿yo qué les voy a pedir? Aquí está toda la descripción de lo que ustedes deben identificar. Sin embargo, yo les voy a pedir que esta presentación de esta propuesta de valor la hagamos de una forma creativa. Aquí les dice, propuesta de valor, es un relato escrito de un aporte específico a la organización ocurrido durante el semestre, pero a mí esa vaina me parece aburridísima. Entonces, lo que vamos a hacer es la propuesta de valor, la vamos a hacer con esta estructura, pero de una forma creativa. Un video, un TikTok, ¿cómo se llama esas que uno va dibujando y va, ¿cómo es que? Una infografía, bueno, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, una presentación, un Canva, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. No quiero textos eternos contando una historia larguísima, no quiero el relato, quiero algo que sea creativo. ¿En qué sentido? En que ustedes me digan, no es que mi propuesta de valor, a ver, ¿cuál es la propuesta de valor de cada uno de ustedes? Eso que ustedes le dieron a la organización y que generó un impacto, ¿cierto? Puede ser el cuadro de Excel, como les decía al principio, pero también puede ser que yo fui una persona totalmente flexible y adaptable en todo el proceso, durante todo mi proceso de práctica. Y ese fue mi propuesta de valor. ¿Por qué? Porque resulta que me cambiaron de puesto 3 veces, resulta que hubo muchas modificaciones en todo lo que me habían planteado al inicio, no se cumplió, yo me adapté, tuve la capacidad de fluir. Y entonces, ¿qué hacen? Me muestran esa adaptabilidad y esa flexibilidad de una manera creativa. ¿Sí? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes, yo me reúno con cada uno de ustedes, hacemos esa presentación. Esa no la vamos a hacer aquí en clase, la vamos a hacer con cada uno, ni siquiera con el jefe, va con cada uno de ustedes. Y en esa sesión lo que hacemos es conversar. Ustedes hacen la presentación de la propuesta de valor y conversamos un rato en relación a esa propuesta de valor. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta la estructura. Entonces, ¿cuál fue su propuesta de valor? ¿Cómo lo logró? Relate para qué lo hizo, o sea, para qué le sirvió, cuál fue el aporte, ¿cierto? Y no se fijen en una sola situación. Fíjense, traten de, si tienen una situación a la mano, puede ser útil, pero traten de fijarse en lo que pasó durante todo este tiempo. Entonces, pucha, yo, ¿cuál fue el aporte que le dejó esta organización? Entonces, bueno, no, definitivamente para mí fue
ganador el tema de generar un producto o generar una propuesta en términos de un nuevo lanzamiento que íbamos a hacer. ¿Y por qué fue importante? No, pues porque resulta que todo fue algo que marcó desde el inicio de la práctica y finalmente lo logramos entregar cuando ya estábamos sobre el final de la práctica. Mi jefe reconoció el aporte. Para algunos puede ser el proyecto de práctica, por ejemplo. Los que están haciendo proyecto de práctica pueden utilizarlo como su propuesta de valor. Pero acuérdense, no quiero textos, no quiero cartas de amor, quiero cosas creativas. Quiero que ustedes hagan algo que sea visual, que sea fácil de contar, que sea específico de lo que ustedes vivieron, aprendieron y dejaron huella en esa organización. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Aquí está pues como toda la definición, ahí está la autorreflexión, cuáles son tus aprendizajes, el logro tener objetivos en común, logro hacer pedidos claros, precisos, se reto a poner límites. Aquí hay varias preguntas que son orientadoras, no tampoco traten de contestarlas todas, traten de enfocarse principalmente a cuáles son esos aprendizajes y los logros que cada uno de ustedes tuvo. ¿Listo? La invitación es a que presente la propuesta de la forma más creativa posible. Entonces, video, collage, presentación con gráficas, como ustedes lo quieran. Que eso no lo tengan en cuenta del Moodle ni de los 7 minutos, porque para esa reunión hablamos, nos hacemos un espacio y nos vemos más o menos 1 hora y conversamos esa hora sobre todo lo que pasó en el proceso de práctica. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Bueno, entonces, pues para no hacer más extensa la cosa, entonces estoy pendiente de ustedes, lo que necesiten, les pido el favor, acuérdense en las citas con los jefes, lo que les decía al principio, si alguno no había llegado en ese momento, entonces para que pues estén también pendientes de la reunión con los jefes, para que yo voy a salir, les decía, el 17 a vacaciones, pero si en esa semana algún jefe dice, me puedo reunir a tal hora, lo hacemos. O sea, prefiero que lo hagamos en ese momento y no que después se vaya en el tiempo y no logremos como concertar esa reunión con los jefes. ¿Listo? Listo, profe, igual tú nos mandas como tus horarios, como la última vez. Para la presentación de la propuesta de valor, sí. Yo creo que las presentaciones de las propuestas ya las hacemos en enero, todas. Ok. Porque este cierre me tengo que enfocar es más que todo en sacar las notas. Y tampoco pues para ponerlos a correr a ustedes. ¿Y para la reunión con los jefes? No, y si tú me dices, mi jefe puede a las 3 de la tarde, yo te digo listo. Listo, A perfecto. menos de que se me cruce pues con otro jefe, pero la idea es darle prioridad a ellos en el espacio que tengan. ¿Vale? Listo, profe. Entonces acuérdense, me avisan 15 días antes o 8 días antes para que tengamos tiempo, porque hay jefes que se están moviendo mucho. Entonces, para que estemos ahí atentos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces un abrazo, cuídense y estamos en contacto. Yo no entendí, profe, ¿Qué no entendió? Yo tampoco. lo de esa presentación y qué tal, o sea, ¿eso es para los que están ya terminando o es para No, para todos? todos tienen que hacer Pero la lo, presentación de la propuesta de valor. pero lo van a enviar es bien explicadito y eso, ¿verdad? ¿O qué? Sí, yo les voy a Sí. mandar ¿cómo se llama? El documento, pero Ujú. adicionalmente eso te sirve es como guía, como un texto orientador de qué debe responder esa presentación que tú hagas. La presentación puede ser video, puede ser una infografía, puede ser una presentación de PowerPoint, una presentación de Canva, puede ser un TikTok, puede ser lo que ustedes quieran, pero lo importante es que sea creativo. Ok. Y el Listo, texto, listo. las preguntas te sirven de guía nomás. Ah, ya, nomás es hacer el TikTok este y ya, pero la Si reunión, quieres. ¿cómo así? En la No, reunión me lo muestras y conversamos en torno a eso.
Y vas a enviar como un linkcito para saber cuándo nos reunimos juntos y eso. Sí, sí, claro, yo les mando la disponibilidad y Profe, todo. ¿cómo así que en la reunión, o sea, en la reunión, la próxima reunión que tengamos, o La sea, siguiente reunión que tenemos es la de cierre y ya es donde ustedes me presentan su Individual. propuesta de valor individual. Ah, listo, profe, listo. Nada más. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, cuídense pues. profe, ¿qué fecha es? ¿Entrega? ¿Qué fecha de entrega, perdón? Yo creo que ya en enero nos vemos para eso, Ah, bueno, profe, porque gracias. vamos a priorizar los espacios con los jefes ahorita en diciembre. Ah, súper. Muchas ¿Listo? gracias, profe. Bueno, muchachos, un Gracias, abrazo. profesor. Bueno, que descansen. No, profe, gracias. Bueno, chao.